Estamos, hermanos, meditando sobre el mensaje del Evangelio, ya que tenemos próximamente, ¿verdad?, estas fechas importantes. Son fechas importantes porque son tiempos bíblicos. Al año hay dos temporadas espirituales fuertes, donde Dios abre los cielos indudablemente, la primavera y el otoño. La primavera, porque Dios en la Biblia desde el principio mencionó en Éxodo 12 que ese sería el inicio del año. O sea, un tiempo importante, no que se marque la fecha de 14 días antes de la Pascua como el inicio de calendario, sino más bien Dios dice, este es de las fechas más importantes en el año, porque hay cosas importantes de Dios que en el año se pueden recibir o se pueden llevar a cabo. ¿Ok? Eso la Biblia menciona las fiestas de primavera. ¿Cuáles son las fiestas de primavera? La Pascua, la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de las primicias y hasta Pentecostés. Entonces, este lapso de tiempo, hermanos, es donde Dios abre los cielos y donde Él, ¿verdad?, va a trabajar de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿sí? Esto es la verdad revelada de la Biblia con nosotros. Es un tiempo para crecimiento, es un tiempo para búsqueda de Dios, es un tiempo para conectarse con el Señor. ¿De acuerdo? Vamos a compartir eso más adelante. Al año, esa es una temporada bíblicamente hablando que Dios abre los cielos. Ahora, después, hermanos, en otoño, en la temporada de otoño o en la estación de otoño vienen las fiestas de otoño, que son la fiesta de las trompetas, la fiesta del Día del Perdón o Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos. De la misma manera, hermanos, a esa época Dios abre los cielos y hay mucha enseñanza. Si nosotros nos movemos de acuerdo al reloj profético de Dios, entonces vamos a estar en sintonía con el cielo. Si nosotros nos movemos en el cronos, o sea, a nuestro tiempo, a nuestro gusto, a nuestro deseo, no vamos a conectar con el cielo. ¿Ok? Lo que Dios en este último tiempo está trayendo a la iglesia es este ajuste de horario, que por cierto hoy cambió el horario, ¿verdad? Este ajuste de horario, hermanos, es que Dios quiere llevarnos de nuestro tiempo humano, de nuestro deseo de la carne, al suyo. ¿Ok? Ya saben ustedes de estas dos palabras. Una cosa es cronos y otra cosa es kairos. El cronos es el tiempo que nosotros marcamos, que decimos, Señor, ahorita yo sí quiero. Que yo le digo al Señor como lo quiero, ¿no? Pero el kairos es el tiempo que Él quiere. ¿Se acuerdan del Cantar de los Cantares? Que llegó el amado, tocó y la esposa dormía, no recibió al amado. El amado se va y luego la esposa despierta, enferma de amores porque quiere ver a su amado. No lo encuentra. Ahí está, los tiempos diferentes, ¿verdad? Hay que ajustarnos a los tiempos de Dios. Cuando Él viene como una visitación a nosotros, cuando Él nos ha preparado, nos ha anticipado que es su tiempo, hay que entrar en su tiempo. Y entonces, hermanos, si entramos en el tiempo de Dios, vamos a ver milagros de Dios. ¿De acuerdo? Ok, bueno, entonces, en base a esta expectativa, hermanos, de que viene esa fecha importante que es la Pascua, y con la Pascua, ¿verdad?, recordar el momento en que nuestro amado Señor entrega su vida para nuestro perdón, es que vamos a retomar lo importante que es, hermanos, que todos en la iglesia sean nacidos de nuevo, que todos en la iglesia sean convertidos al Señor, que, hermanos, tengan todos claramente entendido el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio se ha, como desde el principio, se ha de pronto desenfocado, o por no decir se ha distorsionado. ¿Por qué? Porque el Evangelio es uno. ¿Y cómo puede ser posible que siendo el Evangelio uno y siendo el Evangelio tan claro, haya quien lo distorsione? Ustedes y yo podemos leer, hermanos, en Gálatas capítulo 1, cuando Pablo exhorta a los hermanos de Gálatas a decirles, ¿quién les ha enseñado un evangelio diferente? ¿Quién los ha llevado a pensar de una manera distinta? ¿Ok? Entonces, Pablo aclara, ¿verdad?, que es importante entender el evangelio de acuerdo a la Biblia. ¿Ok? La Biblia es la palabra de Dios. Ayer decía el pastor en el mensaje, en la reunión mensual de los pastores, es nuestra norma. Así lo dijo, nuestra norma de fe y conducta. Desde tiempísimos siglos atrás siempre se ha dicho eso, ¿verdad? Acuérdense lo que decíamos, ¿verdad? Norma viene del griego nomos,
y nomos significa ley. Entonces la Biblia es la ley de Dios para nosotros, ¿sí? Nuestra norma. Fíjense cómo vamos a conectar hasta el propio lenguaje con lo que queremos compartir ahora. Entonces, de pronto ha habido quien toma el evangelio para obtener una ganancia deshonesta. A eso se le llamó el evangelio de la prosperidad. Bueno, pues porque predicaban el evangelio, pero hacían un negociazo. Sacaban dinero exagerado, como no, ya no es, eso es a lo que me refiero, no es por ahí. O otra clase de perspectiva, por ejemplo, un evangelio light. Evangelio light quiere decir, muy ligero. O sea, no le digas a la gente que se arrepienta porque se va a enojar. No le digas a la gente que es pecadora porque se va a enojar. No le digas a la gente, ¿verdad?, que si ellos no se convierten se van al infierno. Entonces un evangelio light era, Dios te ama, Él te acepta como eres. Si tú eres, ¿verdad?, homosexual, lesbiana, si tú eres, ¿verdad?, un borracho empedernido, no va a pasar nada, de todas maneras Él te ama, ven así como estás y sigue así como estás, ¿verdad? No lo vayas a decir nada porque se va a enojar el hermano. Eso es a lo que se refiere el evangelio light. Pero hermanas, en esta oportunidad, a mí ahora me corresponde, por lo que yo he aprendido de la Biblia, cómo es el evangelio, ¿sí? Y cómo es la conexión del evangelio con toda la Biblia. Eso es lo que voy a predicar esta mañana. Entonces, el evangelio en conexión con la Torah. ¿Para qué? Para que precisamente, hermanas, evitemos el distorsionar el evangelio, el llevar el mensaje del evangelio a otra dirección. Hermanos, como que pensar que la ley quedó abolida, la ley de Dios quedó abolida, como que pensar que no necesitamos nosotros hacer obras de fe, ¿no? Buenas obras, y esas cosas ya no importan. No, pero vamos a aprender el día de hoy lo que dice la Biblia, lo que dice Jesús, lo que dice la Torah, y cómo, ¿verdad?, importantísimo ya tener en nuestro pensamiento que el evangelio está conectado con la ley de Moisés. Jesús está conectado con Moisés. Los mandamientos tienen que ver con la fe, ¿ok? Nuestra forma de vivir tiene que ver con todo lo que dice la Biblia. También ayer decía el pastor, contaba la historia del pastor, un pastor popular que en Colombia, cuando llegó a un congreso grande, pues no lo dejaban pasar en la entrada porque el ujier no lo reconocía como el orador principal, no llevaba su gafete, y como no tenía el gafete de identidad, él no lo identificaba y decía, no, usted no puede entrar, no, discúlpeme, no puede entrar, pero es que, y no le decía que él era el orador. Así que se estuvo un rato allí hasta que ya el organizador dijo, oye, ¿qué pasó? Mira, no dejas entrar, él es el principal. Y ya cuando platica con el organizador, el orador principal, de broma le dice, pues ni a Jesús dejan entrar aquí. Y entonces cuenta que en ese evento surgió como que esa pequeñita nota, ¿no?, de decir, hermanos, ¿qué hemos hecho? Nos enfocamos en todo, hacemos tanto activismo y a Jesús lo dejamos afuera. No dejemos a Jesús afuera. Ahí comenzaron esas como pequeñitos, ¿no?, comentarios por así decirlo, como un cuentito. Pues resulta que en la iglesia tal llegó un día Moisés y quería entrar, y le dijeron los hermanos, Moisés, tú eres de la ley, tú no entras acá. No, porque aquí no queremos eso. Pobre Moisés estaba llorando afuera de la iglesia que no lo dejaban entrar. De pronto llega Jesús y lo ve y le dice, ¿qué pasó, Moisés? No, pues es que no me dejan entrar, ¿qué haces aquí? No me dejaron entrar, por eso estoy aquí afuera. Bueno, pues entonces me voy a tener que quedar aquí también contigo, porque si a ti no te dejan entrar, a mí tampoco me van a dejar entrar. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 46 y 47. Evangelio de Juan. San Juan ya no, hermanos, Juan nada más. Juan 5, 46 y 47.
Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creyereis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Léanlo ustedes. Porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mí? Amén. ¿Cuáles son los escritos de Moisés? La Torá, la ley, los 5 primeros libros. Está claramente reconocido que Moisés escribió esos libros. ¿De acuerdo? Y él escribió todo lo que escuchó que Dios le habló. Todo lo que Dios le dijo está escrito allí. Ahora, aquí el Señor Jesucristo está revelando o confirmando algo que ya estaba dicho desde el principio, ¿ok? Que Moisés escribió del Mesías, y ahí es donde comenzamos la conexión del Evangelio con la Torá. Hermanos, Pablo cuando predicó siempre, por ejemplo en Romanos 2 dijo, ¿verdad? La finalidad o el fin de la ley es Cristo. Ahora, la palabra fin, hermanos, quiere decir el objetivo hacia donde la Torá te quiere llevar es al Mesías, ¿ok? Pablo, un conocedor de la palabra de Dios, cuando ese versículo se lee mal, la gente piensa que la ley se acabó porque ya llegó Cristo. Pero hermanos, eso no es lo que dice el texto. El texto dice, el objetivo de la ley es llevarte al Mesías. ¿Sí? El propósito de muchas cosas, específicamente en el sentido de las promesas, es poderte mostrar a tu Salvador, ¿ok? Entonces vamos a ir conectando todas estas cosas. Véanlo como claramente en el verso 46 Jesús dice, si creyereis a Moisés, es decir, a lo que él escribió, ¿sí? A la enseñanza que está escrita en la Biblia, ¿sí? Me creeríais a mí. Es importantísimo, como hemos venido enseñando aquí, hermanos, que tenemos, ¿verdad? Desde el principio en la Biblia está así bien. ¿Por qué? Porque los primeros 5 libros de la Biblia son, hermanos, como el piso sobre el que vamos a caminar. Si no tenemos algo firme, no podemos avanzar. Entonces Dios colocó esto para que sobre eso pudiéramos avanzar. Por eso dice, si no estás pisando allí, ¿cómo vas a sostener? ¿Cómo vas a continuar? Siempre, hermanos, desde los tiempos bíblicos, lo elemental para todos de decir, oye, ¿tú crees a la palabra de Dios? ¿Y cómo está esto, aquello? Vamos a la ley y al testimonio, ¿sí? Así se decía, si no es conforme a la ley y al testimonio, no les ha amanecido. Entonces quiere decir que tenían como piso, tenían como base, tenían como fundamento, como punto de partida, lo que Dios dio desde el principio. De aquí de lo que Dios dio, porque ahí no hay contradicción, porque no hay error, porque aquí es la forma más precisa y exacta que puede haber, 100% segura de que algo es de Dios o no es de Dios. ¿Ok? Entonces por eso el propio Mesías está haciendo referencia a Moisés, a los escritos, a la Torá. Si no crees a la Torá, ¿cómo crees el Evangelio? ¿Sí? ¿Cómo puedes creer el Evangelio? Ahora, hermanos, la gente desconoce este aspecto porque en primer lugar ignora los asuntos de la ley. ¿Sí? No quiere saber porque de primera mano piensa que esto no tiene que ver con su fe y no tiene que ver con el Evangelio. Una de las cosas más difíciles de las que yo mismo he tenido, hermanos, que reentender ha sido ese aspecto de conexión de la Torá, ¿sí? Con el Evangelio, o diríamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿ok? No es sencillo cuando de pronto ya has escuchado tanto que tu mente no le da lugar a lo que está escrito aquí, pero es cuestión de entender, amén, es cuestión de que nos amanezca, es cuestión de que nosotros veamos ya claramente lo que el Señor está diciendo. Lo está diciendo, si no creyereis a Moisés, dice, porque si creyeres a Moisés me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo vas a creer en mis palabras? Si no crees en la Torah, ¿cómo vas a creer en el Evangelio? O sea, ¿qué te va a dar el sustento? ¿Cómo vas a tener la confirmación de que verdaderamente esto es así? Eso es lo que yo quiero explicarles hoy. Por eso vamos a Deuteronomio 18, verso 15. Algunas personas, hermanos, cuestionan el hecho de que si escribió o no escribió Moisés de Cristo. Ahora, aquí el Evangelio dice que claramente Moisés escribió de él. Pero bueno, una de las citas más contundentes para confirmar todo esto es Deuteronomio 18, 15.
Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces la pregunta, hermanos, ¿quién es este profeta del cual Moisés habla que se levantaría como él y a él había que escuchar? Hermanos, se entiende, se sabe aún de los judíos que es el Mesías, ¿sí? La interpretación judía de este versículo es el Mesías, ¿sí? Desde la antigüedad se sabía que vendría el Mesías, porque ni a David, ni a Esdras, ni a Nehemías, y eso que es Esdras, hermanos, Esdras, se le llamó el segundo Moisés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él vino a restaurar en el tiempo de la restauración, 400 años, 500 antes del Mesías. Él vino a restaurar la palabra, la fe, la nación. O sea, fue algo impresionante según lo que cuenta el libro de Esdras en la Biblia, ¿sí? A él casi le decía: oye, eres Moisés. Se le llamaba el segundo Moisés, pero este versículo no se le aplicó a él, ¿sí? No se dijo de él. Y sin embargo, cuando Jesús va predicando, hermanos, ¿qué decía la gente? Este es el profeta del que nos habló Moisés, ¿sí? Este es el profeta del que se nos habló. Y fíjese qué importante era escuchar a este profeta, porque a Jesús se le reconoció como el oficio de profeta, y él tiene todos los oficios. Amén. Él es el apóstol de nuestra profesión de fe. Él es ese profeta que cumple la profecía. Él es y profetiza, ¿verdad? Él es el buen pastor. Hermanos, él es el mensaje mismo del evangelio. Él es el reino de los cielos. Él es, hermanos, el maestro, nuestro santo maestro. Él es todo para nosotros. Él cumple todos los oficios, hermanos, ¿de acuerdo? Pero de en particular se hablaba del Mesías. Y recuerden que cuando Jesús tiene ciertos encuentros en el evangelio, claramente se le dice: él es el de que se nos habló, del que nos hablaba Moisés, de acuerdo a Deuteronomio 15. No se refiere, pongan mucha atención, no se refiere, hermanos, a que Jesús fuese un ser humano como cualquiera otro. Cuando Moisés dice como yo, no hace referencia a que era humano como él, sino hace referencia al oficio. Porque a Moisés, hermanos, también en el mundo judío desde la antigüedad se le consideró el mayor profeta. ¿Por qué? Porque la recepción de la palabra fue impresionante, porque Dios le entregó a él, entregó la Torah. Y hermanos, han pasado más de 3000 y fracción de años, y esa palabra permanece, ¿sí? Y no es por Moisés, es por Dios. El cielo y la tierra pasará, mi palabra permanecerá para siempre, ¿okay? Entonces, lo que recibe Moisés igualmente es profético. Es la palabra viva y eficaz, ¿okay? Es la palabra que perdura para siempre, ¿okay? Es la palabra profética, es la Torah, ¿okay? Porque en ella tiene, hermano, la profecía que más adelante el resto de la Biblia va a seguir como desenrollando, ¿ok? Va a seguir, en base a esto se va a empezar a extender, a expandir, a entender cada vez mucho más. ¿Vamos bien? Entonces, por eso explico: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. Es decir, en el oficio profético. ¿Por qué Jesús, hermanos? Jesús es Dios, ¿ok? Él no es como nosotros, ¿ok? Él es Dios, todo Dios, en semejanza de hombre. Pero no dice que sea humano, no, en semejanza de hombre. Aquí Moisés se refiere a el oficio profético. Amén. Entonces, vamos a explicar brevemente, hermanos, en qué consiste la Torah, para que entonces se esclarezcan algunas cosas importantes. Y esta nota ya cuenta todo. Apréndalo, hermanos. La Torah está conformada por las promesas, por las instrucciones o mandamientos y los testimonios, ¿ok? Por eso es que cuando vas leyendo, vas como leyendo una historia de una familia o de un matrimonio, de sus descendientes, de unas familias, los patriarcas, de un pueblo que se va a transformar en un reino, ¿ok? Testimonios. Promesas, porque Dios hizo promesas desde Génesis 3:15, tu descendencia
herirá en la cabeza de la serpiente, promesa. Abraham, promesa. Moisés, promesas, ¿ok? Ahí en la Torah están las promesas, ¿ok? Y básicamente, hermanos, las promesas están desarrolladas en 3 sentidos: el templo, el sacrificio y el sacerdocio. Templo, sacrificio y sacerdocio, ¿ok? Usted ya debe de pensar o recordar, hermanos, que cuando Moisés sube al monte a recibir la Torah y el pueblo de Israel está en el pie del Sinaí, debido a que Moisés tarda en descender, el pueblo busca otro mediador. En lugar de, ¿verdad?, que esperaran la respuesta de Dios por Moisés, hacen el becerro de oro. Y aquí, hermanos, es donde después del becerro de oro y todo lo que pasa allí, Dios introduce las instrucciones del tabernáculo, ¿ok? Para la mediación del pecado, ¿sí? Para arreglar el asunto del pecado, ¿ok? Antes de esto ya Moisés tenía los 10 mandamientos, ¿ok? Los 10 mandamientos, las 10 palabras. Pero aquí de pronto surge esto y entonces Dios introduce la revelación del tabernáculo, ¿ok? Ahorita van a entender cómo es esto. Entonces las promesas básicamente, las instrucciones son los mandamientos, hermanos, 613 mandamientos. 365 negativos, 248 positivos. O sea, son las prohibiciones y las buenas obras, ¿ok? Sí, las prohibiciones para que no mueras, las buenas obras para que prosperes en esta vida, para que te vaya bien, seas feliz, tengas dinero, no te enfermes, todo eso, ¿sí? Los mandamientos e instrucciones, porque la Torah viene para preservar la vida y evitar la muerte. Ese es el deseo de Dios. Recuerden, la intención superior en los mandamientos es siempre preservar la vida. Aunque en el trayecto por preservar la vida tengas que quebrar uno, Dios dice, entiendo y sé que si no haces esto, pierdes la vida. ¿Me explico? ¿Sí? Por eso Abraham, hablando de se busca pastor, por eso David, por eso hay ciertas transgresiones que ellos hacen. En el caso de Abraham es decir, si no digo esto, nos matan. O sea, vamos a Egipto y si yo no digo que tú eres mi hermana, mira, nos matan. Así que, ¿qué vamos a hacer? Entendamos esto, ¿verdad? Para preservar la vida vamos a mentir. ¿De acuerdo? Un gran secreto de la Escritura. ¿Ok? Siempre la intención, pero en el legalismo no daba pie a absolutamente nada de esto. Por eso los más celosos de la Torah, que eran los fariseos, gente buena, pero que desafortunadamente perdió el rumbo y cayó en la maldad. Sí, cayó en la maldad. Pero ellos querían que se cumpliera todo así, todo así, todo así. Jesús nunca transgredió un mandamiento, ahorita lo vamos a ver. Lo que sí no hacía era su ley, o sea, sus reglas de ellos. Esas no las cumplía, Torah oral. O sea, lo que ellos querían que sí, conforme a la palabra de Dios no había problema, no lo hacía. Por eso había mucha inconformidad con él y dudas sobre si él era el Mesías, porque no estaba atendiendo a sus tradiciones, él estaba cumpliendo la Torah, ¿ok? Y fíjense qué aspecto del cumplimiento de la Torah, las promesas, porque por eso mucha gente dice, ya eso quedó atrás, ya Jesús lo cumplió, pero ¿qué aspecto se cumple? Y él mismo lo va a decir. Bueno, finalmente los testimonios, hermanos. Los testimonios son como a Abraham, por ejemplo, Dios le habló, y de eso cuánta enseñanza se obtiene, ¿no? Dios le habló, a Moisés Dios le habló, todo lo que nos va relatando la Torah. Y ahora podemos sumar todo lo que dice el Antiguo Testamento, hermanos, para nuestra enseñanza. Romanos 15 dice, ¿verdad? Las cosas escritas pasadas para nuestra enseñanza son. Entonces, si entendemos, hermanos, ¿qué es la Torah? ¿En qué consiste la Torah? No nos vamos a dejar engañar con un aspecto de una regla rigurosa, de una ley difícil de cumplir, imposible de cumplir. ¿Ok? Así como que dicen, no, pues esto no lo puedo hacer. No, o como si fuera algo malo. No, no es nada malo. Lean todo el Salmo 119 y ustedes van a ver si es malo o no es malo, si es mala la ley de Dios o no es mala. ¿Ok? Léanlo y van a ver todo lo que dice que le sucedió al rey David por guardar la ley. Entonces, por eso para mí está claro ahora cómo necesitamos que nuestra vida cambie.
Necesitamos que el Evangelio ya nos dio la salvación y ahora atendamos a ese aspecto que nos va a cambiar, nos va a subir de nivel. Simple y sencillamente nos va a subir al otro piso. Va a haber cosas en las vidas de ustedes, como en la mía yo la he vivido, en la que digo yo, con eso yo ya no batallo. Con esas cosas ya no batallo. Ya Dios me colocó en base a la enseñanza en otro nivel. Sí, tengo otro lenguaje, tengo otra forma de vida, veo otra perspectiva, me cambió la vida. ¿Okay? Vamos a Mateo capítulo 5, verso 17, por favor. Mateo 5, 17. ¿Qué es lo que el Señor, nuestro amado Señor Jesucristo dijo? ¿Qué es lo que Yeshua dijo en relación con la Torah? Amén. Por favor, lo leemos, dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. ¿Sí? No penséis. No penséis quiere decir ni siquiera te pase por la mente. Ni se te ocurra. No, ni se te ocurra que yo estoy aquí para hacer a un lado la Torah. No, yo no vine para abrogar, quiere decir cancelar. Abrogar quiere decir quitar o abolir, echar fuera, dejar de lado, olvidar. Dice, yo no vine para que se olvide la Torah. Yo vine para cumplir la Torah. Ahora, recuerden el texto de Deuteronomio 18:15, cuando Moisés dijo, a él oiréis. Moisés dice, óiganlo. Y no leímos el siguiente versículo, pero el siguiente versículo dice, el que no le oiga va a ser expulsado del pueblo, va a ser cortado del pueblo, ¿sí? Va a estar maldecido, va a perder la honra, será quitada su honra. El que no oiga al Mesías, el que no lo quiera oír, fuera. Dice Moisés, fíjense qué claro es Deuteronomio 18, 15 y 16. Por eso dice, a él óiganlo, porque si lo oyen van a ser bendecidos. Es más, vamos a leerlo, hermano, no lo quiero dejar así nada más. 18:6, Deuteronomio 18, 16, 15 y 16. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él lo oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este grande fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que te ha dicho, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, de tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Bueno, hay otro versículo igual, hermanos, que es con el que yo quiero confirmar lo que estaba diciendo. Lo importante que es oírlo a él, ¿ok? ¿Sí? Ok. Oírlo a él. Moisés dice, óiganlo a él. Y empezamos leyendo Juan 5, que dice, si no creéis a Moisés, no me creeréis a mí. Hay una conexión. Es más, ahorita aprovecho para mencionarlo, hablando acerca de los mandamientos. Los mandamientos, hermanos, que están escritos aquí en la Torah, también están escritos en el Nuevo Testamento. Nada más que el detalle está que en el Nuevo Testamento todavía están un poquito más desarrollados, ¿sí? Porque el Señor, ¿qué vino a hacer? El Señor vino como la copa que rebosa en el Salmo 23. Dice, mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir rebosando? Que se llenó y se desbordó, ¿ok? Entonces, cuando el Señor viene a dar su enseñanza en base a la ley, lo que viene a hacer es que se desborde la enseñanza. Por eso es que hay 1050 mandamientos en el Nuevo Testamento que corresponden a los 613 mandamientos de la Torah, ¿ok? Es decir, todavía está más especificado, ciertos puntos todavía están más profundizados, más explicados, más explícitos, para, hermanos, que nosotros obedezcamos a Dios. El Evangelio no es decir ya, no importa si obedeces o no.
No, el Evangelio te dice, obedece a Dios. ¿Sí? En la carta de Juan, en las cartas al final del Nuevo Testamento, en las cartas de Juan, específicamente una de las cartas de Juan dice: hermanos, sabemos que si amamos a Dios, sabemos que amamos a Dios por esto, porque guardamos sus mandamientos, porque en esto consiste el amor, en que guardemos sus mandamientos. Entonces, eso es lo que quiero, hermanos, que quede para nosotros comprendido en la relación que hay de los mandamientos con, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, la Torah con el Evangelio. Forma parte de, ¿ok? La Torah forma parte del mensaje del Evangelio, ¿ok? El Señor Jesús vino a cumplir, pero ahora sí ese es el aspecto que yo quiero mostrar, hermanos, que el cumplimiento del Evangelio, dijimos, es es el cumplimiento de las promesas. El Evangelio es el cumplimiento de las promesas dadas a los padres desde la antigüedad. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Lo leímos en Hechos 26. Pablo dice: yo estoy aquí por la promesa que se le dio a mis 12 tribus. Por eso me están enjuiciando. ¿Qué hacía Pablo? Predicar el Evangelio, hablar de que Yeshua era el Mesías, ¿ok? Que él había muerto en la cruz para el perdón de los pecados. Entonces, por esa razón él estaba preso, ¿ok? Así que entonces, ahí vemos una vez más, hermanos, la conexión que tiene, ¿ok? Este mensaje, la importancia. La Torah forma parte del mensaje del Evangelio. Jesús, hermanos, es el Evangelio mismo, y sin él no hay Evangelio. Yeshua, hermanos, es el mensaje, ¿ok? ¿Y él viene a qué? Dice según Mateo 5:17. A ver, ahora sí vamos una vez más, Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y el 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Y el 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino Amén. de los cielos. Ok, él habla, el Mesías hablando de la Torah. Entonces él dice: yo vengo a cumplir. Ahora, ¿qué aspecto cumple? El de las promesas. Amén. ¿Sí? Tengo otra versión que dice en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abolir la Torah o los profetas, he venido no a abolir, sino a completar. Exactamente. Si en verdad les digo, 18, si en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde pasará de la Torah, no hasta que lo tenga que suceder, hasta que lo que tenga que suceder, suceda. De manera que cualquiera que desobedezca al menor de estos mismos y enseña así a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero Amén. cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de Yahweh. Gracias. Amén. Entonces, si entendemos cómo está conformada la ley de Dios, promesas, instrucciones y testimonios, ahora vemos el Evangelio y qué hace el Señor, el Mesías, ¿verdad? Que viene a hacerla rebosar, no viene al contrario, viene a engrandecerla, porque Dios dijo en su palabra desde la antigüedad: engrandeceré mi palabra. Por eso su palabra es lo más precioso, hermanos, lo más preciado que tenemos. Por eso estamos estudiándola, escudriñándola, predicándola, sacamos más y más y más y más. Dios ha decidido poner su palabra en un lugar majestuoso, de grandeza, ¿ok? Entonces, ¿qué viene a hacer el Mesías? Cumple las promesas. ¿Cuáles son las promesas? Templo, sacerdocio y sacrificio. Eso es lo que él viene a hacer. ¿Qué cumple? Muere en la cruz del Calvario, ¿verdad? Da su sangre, hace el sacrificio, nos otorga a Dios perdón de pecados a través de su muerte, y eso es ese aspecto de cumplimiento. Ese aspecto de cumplimiento está. Pero luego el verso 18 es importante, porque si nosotros dijéramos, bueno, como él ya la cumplió, nosotros no tenemos que cumplir nada, entonces no tiene sentido el verso 18. Porque el verso 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pase cielo y tierra, el verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. Ahí está. Entonces sigue, esa es la vigencia. Ahí está la vigencia. Si él ya lo cumplió, ¿yo qué voy a quebrantar si eso ya quedó de lado? ¿Ok? Pero precisamente el Señor viene diciendo: yo no vengo a quitarla, no vengo a hacerla a un lado, no vengo a cancelarla.
vengo en este plan de cumplimiento. ¿Okay? Se ha cumplido, ahora hay un aspecto que necesita, que está vigente, y son los mandamientos. Y esos son las instrucciones. La mayoría de las personas piensan que la Torah solo son mandamientos, nada más y ya. No, pero no es así. La Torah es Jukim y Mishpatim, o sea, promesas y estatutos, mandamientos y las promesas. Las promesas en relación a ¿qué? Al templo, al sacrificio y al sacerdocio. Entonces, ¿qué ha hecho Jesús? ¿Verdad? Él dijo: yo soy el templo de Dios. Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. El verdadero templo, el verdadero lugar de la habitación de la plenitud de la deidad es el Mesías, es Yeshua. ¿Ok? Ahora, el sacrificio, ahí está el sacrificio de expiación. ¿Ok? Y ahora el sacerdocio, bueno, ahora levanta un nuevo sacerdocio de orden superior. ¿Ok? Que es la casa sacerdotal del Mesías, según lo que puedes aprender en la carta a los hebreos. ¿Ok? Por eso se dice que nosotros somos ministros de un nuevo pacto. En base a eso, o sea, esa parte ya está lista. Ahora, ¿qué te toca a ti? Guarda los mandamientos. Cumple los mandamientos, no los quebrantes, dice, ¿verdad? El verso 19, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe, muy pequeño será llamado en el reino, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Yeshua, lo dijo él. Entonces, la Torah o la obediencia o el obedecer los mandamientos forma parte del evangelio. Y así como está escrito, lo tenemos que enseñar. Verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser mayor nuestra justicia que la de ellos? Porque la justicia de ellos estaba, hermanos, el énfasis de ellos era solo las instrucciones, los mandamientos. ¿En qué sentido? En que están escritos en la Torah y en lo que yo he añadido. ¿Sí? ¿Qué es la añadidura? La Torah oral, o sea, la halajá, es decir, las ordenanzas de hombres, los mandamientos de hombres, las tradiciones de hombres, que para ellos si no lo hacías, pecabas, pero según la escritura no era pecado. Llamaban a pecado a lo que no era pecado, y a la vez, y sigue siendo hoy igual, lo que era una ordenanza no lo obedecían. ¿Me explico? ¿Ok? Y hasta el día de hoy sigue desafortunadamente prevaleciendo. El problema con los fariseos no es la hipocresía. O sea, nosotros acostumbramos a decirle a la gente fariseo porque ve hipocresía. Pero ¿dónde está la clave? Pues es que es esto lo que estamos diciendo. Estás anteponiendo tus reglas a las de Dios. Y nadie puede ser más grande que Dios. O sea, nadie puede ponerse por encima de Dios y hacer, ¿verdad? O querer pretender sustituir o dejar. No, queridos hermanos, no es así, ¿de acuerdo? Hay que tener bastante atención en ese hecho, ¿verdad? De que no se confunda, porque es común a veces en las iglesias las reglas, la reglamentación, el orden, acá nosotros así, ¿sí? Como ley, pero no es la ley de Dios. Y lo que se tiene que enfatizar es la ley de Dios. A veces es incómoda la ley de Dios, porque exhorta al pecado, porque va directo a la raíz del pecado, y entonces es más fácil tratar de agradar a los hombres que pretender en ese sentido agradar a Dios. Pero es mejor agradar a Dios antes que a los hombres, ¿no? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, queridos hermanos, el evangelio es la promesa del cumplimiento, la buena nueva. El tiempo se ha acercado, el reino de Dios está aquí, el Mesías está aquí y él vino a cumplir la promesa y a enseñar. Cuando tú lees, hermanos, Mateo 5, 6 y 7, tú ves claramente su enseñanza de Torah. Ves cómo él le da sentido a la escritura. Todos los temas que trata el Señor en Mateo 5, 6 y 7, que es el discipulado, son provenientes de la Torah. Son asuntos que están tratados ahí, donde el Señor hace la diferencia entre lo escrito y lo oído, ¿verdad? Oísteis. ¿De quién lo oíste? La gente supone que lo que oye es de Moisés. No es de Moisés.
Lo que la gente oye es de la tradición rabínica. Oíste por los ancianos, oíste los antiguos. Es a lo que se refiere, a la interpretación de la Torá de los antiguos que te decían esto así, 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 le aseado. Oíste, pero la escritura es esto y yo te voy a enseñar, el santo maestro. Esto significa esto, ¿ok? Él va tomando los mandamientos, él no está diciendo ya no hagas esto, ¿ok? Pero es la falta, es la carencia del conocimiento de la Torá la que ha traído tantas dificultades. Ojo por ojo, diente por diente. ¡Ay! ¡Qué malo! ¿Cómo crees que te vas a vengar? No, pero si precisamente la Torá dice no tomes venganza. Ojo por ojo, diente por diente no es venganza. Venganza es tú me sacaste un ojo, yo te saco los dos. Tú me tiraste un diente, yo te tumbo toda la... Eso sí es venganza, hermano, ¿sí o no? Eso sí es venganza. ¿Por qué? Porque ya no es justicia, ya estás rebasando el límite de la justicia. Y tú ya estás tomando, ¿verdad?, lo doble o lo triple o más, y no es así. Dios, su ley es una ley de amor, su ley es una ley de misericordia y su ley es una ley de justicia. Así que lo justo es que lo que yo recibo, el otro también recibe. Eso es lo justo. Justicia es dar a cada quien según lo que merece, ¿sí o no? Dios lo ha dicho todo el tiempo, hasta en el libro de Apocalipsis. Hasta el final, justicia es darle lo que se merece. Misericordia es no darle lo que merece. Así que tú tienes dos opciones: haces justicia o haces misericordia. Dios siempre dice, yo amo misericordia. Sí, hago justicia, pero me agrada la misericordia. O sea, en lugar de darles el castigo que merecen, los voy a perdonar. ¿Ok? Porque lo justo sería que Dios nos diera lo que merecemos. Eso sería justo y no sería, ay, este Dios tan terrible y cruel que manda fuego del cielo, ¿por qué? Apocalipsis, ¿no? ¿Por qué las plagas? Espérame, solo está haciendo justicia, es lo que te mereces por lo que has hecho, ¿sí? Ahora Dios en su misericordia, eso es otra cosa, ¿no? Egipto no desapareció en las plagas, hermanos. Cuando venga la tribulación, el mundo no se va a acabar. No, porque va a haber quien sobreviva todavía. Dios va a tener compasión de la humanidad para que haya testimonio de que Él es fiel y misericordioso. Amén. Sí, o sea, no nos va a dar lo que nos merecemos. No nos ha dado lo que nos merecemos. ¿Ok? Es el mensaje del Evangelio. Mujer, vete y no peques más. Es el mensaje del Evangelio. Transgrediste la Torá, por eso estás padeciendo aquí un juicio de muerte. Pero tengo misericordia de ti, te perdono. ¿Sí? Ahora vete y no peques más. O sea, no vuelvas a transgredir. No pienses que porque ya conoces el Evangelio puedes hacer lo que quieras. No, no es así. Ahora obedece, porque precisamente es la gracia, es el punto número 2, el empoderamiento del Espíritu. Amén. El libro de Ezequiel dice, os daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu para que guarden mi ley. Escribiré en su mente y en su corazón mis mandamientos. Sí, es parte de la señal del nuevo pacto. Ya lo sabemos, hermanos. Una evidencia de que tú tienes el Espíritu Santo es que tú quieres agradar a Dios, cuando antes no querías obedecer a Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque precisamente el Espíritu Santo viene a eso, a escribir en tu mente y en tu corazón lo que antes no amabas, ahora lo amas. Antes no querías leer la Biblia y ahora anhelas la palabra de Dios como pan. ¿Sí? Ahí está la señal, la evidencia. Tu pensamiento está aquí. Yo quiero agradar a Dios. No importa que a lo mejor tienes dificultades, te cuesta un poco, está bien, es natural. Pero en tu mente está, yo quiero agradar a Dios. Así que por eso Dios nos ha dado el poder de su Espíritu para que hagamos lo que no podríamos hacer. Los milagros, las señales, los dones, las maravillas solo son evidencia, ¿verdad? Son la demostración. Ahí está Dios. Pero ahora, ¿verdad? No es el mensaje final. El mensaje final es obediencia. ¿Ok? Un estilo de vida diferente es lo que quiere Dios. Aquellos que han recibido el mensaje del Evangelio. Señales, maravillas y prodigios son la evidencia. Mira, ahí está Dios. ¿Está o no está Dios? Ahí está Dios. ¿Y ahora qué? Ahora obedecer. Porque el Espíritu te lo dio. Porque el hombre sin el Espíritu, ¿cómo podía agradar a Dios?
pero el Espíritu es el poder sobrenatural de Dios que nos ayuda a agradar a Dios. Lo que humanamente yo no puedo hacer para agradar a Dios, por el Espíritu de Dios sí lo puedo hacer. Pónganse de pie, vamos a orar.